Buenos días para todos y todas. Este taller es para prepararnos, ¿cierto? Para la final que va a tener la Olimpiada de Matemáticas de la Universidad de Antioquia ya esta misma semana. Entonces, les voy a mostrar algunos resultados, pues como importantes. Vamos a intentar escribir, ¿cierto? De la manera que nosotros pretendemos que los estudiantes de los colegios, pues, digamos, entreguen justificaciones y cosas por el estilo en las preguntas que son abiertas, ¿cierto? Problemas abiertos. Entonces, voy a comenzar con esto. Ustedes se van a topar con un examen muy similar a este formato que yo estoy mostrando en pantalla, ¿cierto? Y van a marcar cada uno con sus nombres, apellidos, colegio, fechas, etcétera. En esta primera parte, como ya lo he mencionado, nos vamos a encontrar con preguntas de selección múltiple. Si ustedes ya han participado en finales anteriores, elección múltiple, ¿cierto? Eh, disculpe, múltiple. Entonces vamos a completar acá una, dos, tres, cuatro preguntas, ¿cierto? Completamos estas preguntas de selección múltiple donde no vamos a tener que justificar nada y vamos a la siguiente parte, que es donde vamos a tener que redactar nuestras soluciones, ¿cierto? De la manera más clara posible. La primera pregunta es, es una pregunta que ya es un poco conocida, ¿cierto? La trabajé en un taller anterior, pero que por cuestiones de tiempo no alcancé a abordar de manera completa, entonces la vuelvo a traer acá para compartirles el método. Hay varias cosas, digamos, acá bastante importantes que me gustaría comentarles. Pregunta uno: muestre por qué no es posible que un triángulo rectángulo con lados de longitud entera tenga por área un cuadrado perfecto. Es decir, no vamos a encontrar ningún triángulo rectángulo con área 100. No vamos a encontrar ningún triángulo rectángulo con área 25. Cuidado que esta partecita es bastante importante. Lados de longitud entera. ¿Listo? Pues si consideramos lados números racionales o irracionales, pues ahí podemos hacer que el área sea cualquier número. Pues positivo, ¿cierto? Vale, entonces esta condición es muy importante. Queremos que las longitudes sean números naturales. Ese es el primer problema. El segundo problema, digamos, es un problema que se presta más para el trabajo de casi cualquier estudiante y es una pregunta acerca de cuántos rectángulos hay en una cuadrícula de tamaño 7 por 7. Sí. Pueden tomar un pedacito de sus cuadernos cuadriculados y dibujar un cuadrado del lado 7. 49 cuadraditos pequeñitos va a tener, pero la pregunta es cuántos rectángulos hay, ¿cierto? Hay muchos de muchos tamaños. Podemos explorar eso un poco, podemos responder esa pregunta, digamos, con un tamaño pequeño, ¿cierto? Hay varios métodos que podríamos usar para responder esa pregunta de tamaño 7 por 7 o 5 por 5, 4 por 4, 3 por 3. Pero ¿qué ocurre cuando cambian la pregunta y me ponen un número muy grande? Una cuadrícula que tiene tamaño 2024 por 2024. Entonces, en ese caso voy a tener que pensar en en una estrategia como que sea una estrategia, digamos, definitiva. Es decir, una estrategia muy general, como que se pueda aplicar tanto a los casos pequeños como a los casos grandes. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Dos problemas. El primero, sí, un poco como de números, ¿cierto? Hay varios resultados ahí importantes. Este es un problema más como de conteo. Y los siguientes dos problemas son problemas de geometría, son problemas sencillos. Para no gastarnos mucho tiempo en esta tercera y cuarta pregunta, debido a que en las dos primeras preguntas vamos a
tomarnos un poco más de tiempo. Esta pregunta 3 nos dice que ABC es un triángulo rectángulo inscrito en una circunferencia de centro O. Me dicen que las perpendiculares al diámetro BC, trazadas desde O y A, intersectan a la circunferencia del mismo lado en D y P respectivamente, y me dan el valor de un ángulo. Me preguntan por cuánto valdrá otro ángulo. ¿Listo? En este enunciado de geometría no nos están dando un gráfico, es decir, nos corresponde a nosotros hacer el dibujo, ¿cierto? La ilustración acorde a esa información que nos están dando ahí. La cuarta pregunta es también es una pregunta de geometría sencilla. A, B son las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y C es la longitud de la hipotenusa. Entonces me piden encontrar el radio de una circunferencia que está inscrita. ¿Cómo así que inscrita? Es- Está en el interior del triángulo rectángulo y es tangente a cada uno de los segmentos. Y me piden encontrar entonces el radio de esa circunferencia inscrita en términos de A, B y C. ¿Vale? Son preguntas más como para explorar, para darnos cuenta de algunas como cosas que hay ahí bastante interesantes. Acá en este problema hay una identidad que me gustaría mostrarles. Vamos a comenzar. Vamos con este primer problema que es el que seguramente nos va a gastar más tiempo. ¿Listo? Entonces, voy a contarles algunos hechos, pues como que van a tener bastante relevancia en nuestro problema. Inicialmente, yo tengo un triángulo, ¿cierto? Ese triángulo me están diciendo que es un triángulo rectángulo. Sí, voy a anotarlo así. Eh, y me dan unas medidas. Yo sé que, bueno, si es un triángulo rectángulo, pues puedo nombrar la base como B, es el otro cateto que corresponde a la altura como A y la hipotenusa como C. Un ejemplo de un triángulo como estos, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que tenemos un triángulo rectángulo, en él se satisface una relación, el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces sabemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Algo importante que se debe mencionar en este punto para el propósito de esta primera pregunta es lo siguiente. Voy a dibujar un triangulito que tenga por acá, por ejemplo, algunas medidas. Puede que no se correspondan con la figura. Pero lo que me va a interesar es, por ejemplo, no sé, aquí tengo un 15, acá tengo un 20 y acá tengo un 25. Por ejemplo, en este triangulito, ¿cierto? En ese triángulo se va a satisfacer, por supuesto, el teorema de Pitágoras. 15 al cuadrado más 20 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado, ¿vale? Pero resulta que este triángulo proviene de otro triángulo, ¿cierto? Yo puedo encontrar un triángulo más pequeño que siga cumpliendo el teorema de Pitágoras relacionado con este triángulo. ¿Y cómo voy a poder hacer eso? Pues dividiendo. Miren que esos valores de los lados, bueno, lo voy a dibujar más pequeñito para que quede más claro. Miren que los catetos y la hipotenusa que tenemos ahí, ¿cierto? Son todos múltiplos de 5. Entonces yo naturalmente voy a poder dividir cada uno de esos valores entre 5 para obtener un triángulo semejante, eh, ¿cierto? Para obtener un triángulo que es semejante y, digamos, proporcional a ese triángulo grande, ¿vale? Entonces, si nosotros multiplicamos por 5,
multiplico por 5, voy a obtener este triángulo de acá. Multiplico cada cateto y la hipotenusa por 5 y obtengo una relación pitagórica. Entonces el triángulo que a nosotros nos va a interesar en este caso, para este problema, va a ser este tipo de triángulo, ¿listo? Donde los catetos y la hipotenusa ya no tienen factores comunes. Entonces, A, B y C para este problema, voy a mencionarlo, no tienen factores, ¿listo? No tienen, o en lugar de no tienen, voy a decirlo, tienen máximo común divisor igual a 1, ¿vale? Voy a poder decirlo de esa manera. Mm, bien, voy a olvidarme de este, pero digamos ya hay algo ahí como relevante pues en nuestro problema, ¿cierto? Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a mostrarles una identidad que está totalmente relacionada y ya les cuento una conclusión bastante importante. ¿Qué pasa si nosotros tomamos un número al cuadrado, le restamos otro número al cuadrado, digamos m mayor que n, para que esta resta sea positiva, elevamos esta cantidad al cuadrado y lo sumamos con el doble de la multiplicación de esos dos números, m multiplicado n. ¿Qué pasa si yo elevo esta cantidad al cuadrado, esa resta de cuadrados al cuadrado, más este producto al cuadrado? Podríamos desglosar esto, ¿cierto? Binomio cuadrado y todas esas cosas, y vamos a llegar finalmente, luego de factorizar, a esta expresión, m al cuadrado más n al cuadrado elevado al cuadrado. Voy a cambiarle el color a esto simplemente para que se note muy bien lo que quiero. Miren que esta relación que estoy escribiendo acá, ¿cierto? Ustedes podrían fácilmente comprobarla en casa. Voy a llamarla en rojito porque esto, digamos, es un hecho bastante relevante. Y esto es una identidad. Así como cuando nosotros decimos, la resta de cuadrados es mm, el producto entre la suma y la diferencia. Eso es una identidad. Esto que está aquí escrito también es otra identidad, ¿vale? Esto también es otra identidad. Podrían verificarla. ¿De qué manera? Expandiendo lo que está a la izquierda y factorizándolo para mostrar que es lo mismo que el de la derecha o expandiendo en ambos lugares y mirando que se cumple una igualdad, ¿cierto? 0 es igual a 0, 7 es igual a 7, algo por el estilo. Entonces lo que vamos a sacar de acá bastante relevante es que cuando tengo un triángulo rectángulo y tengo catetos e hipotenusa que tienen máximo común divisor igual a 1, entonces nosotros podemos identificar a cada uno de estos valores como de esta forma. Es decir, A va a tener esta forma, B va a tener la forma 2m por n y C va a tener la forma m al cuadrado más n al cuadrado, ¿vale? Hay algo bastante importante que se debe decir sobre estos números y es que m y n tienen máximo común divisor igual a 1 debido a esta condición inicial. ¿Listo? M y N tienen máximo común divisor igual a 1
Y hay otra cosa bastante importante que se debe decir, y es que M, no sé si ustedes han usado esta notación o en el colegio, M no es congruente con N módulo 2. ¿Cómo así? Esto lo que significa es que cuando M lo divido entre 2 me da un residuo diferente al que me da cuando divido N entre 2. ¿Listo? Dicho de otra manera, lo voy a cambiar esa manera de escribirlo. Uno de ellos es par y el otro es un número impar. ¿Listo? Voy a escribir así, no sé, digamos quién es. Entonces, uno es par, es un número par, y el otro es un número impar. ¿Vale? Vale, paremos ahí un momentico. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Entonces, a ver, en ese taller pasado alcancé a mencionar que el método para justificar este problema era el de descenso infinito, ¿cierto? Descenso infinito de Fermat. ¿Y ese descenso infinito en qué se basa? Entonces, los números naturales tienen una propiedad bastante importante, ¿cierto? Los números, voy a pensar esto por acá. Números naturales, uno, 2, 3, 4, etcétera. Esos punticos suspensivos en matemáticas son muy similares a los que nosotros usamos en el castellano, ¿cierto? Entonces es como, sí, etcétera. Y digo etcétera porque, digamos, acá habría que poner más números, el 5, el 6, el 1000, el 1.000.000. Entonces esos tres punticos me simbolizan eso. Entonces este es el conjunto de números naturales. Yo pienso en algún subconjunto no vacío de ese conjunto de los números naturales. Por ejemplo, el conjunto de los números pares. Voy a pensar eso. De acá yo voy a sacar un conjunto. Los números pares. O los números primos. O los múltiplos de 10. O los números que cumplen alguna propiedad. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Que yo siempre voy a poder elegir al menor de todos esos números. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en los números pares está el 2, está el 4, está el 6, etcétera. ¿Y cuál será el menor de todos esos elementos? ¿Cierto? El menor o el mínimo es el 2. Eso en matemáticas nosotros le llamamos el principio de buena ordenación. Los números naturales están bien ordenados. ¿Por qué? Porque siempre yo tomo un subconjunto de ellos, de los números naturales, un subconjunto no vacío, ese subconjunto tiene un elemento que es el menor de todos. ¿Vale? Principio de buena ordenación de los números naturales. Entonces, también mencioné que ese descenso infinito de Fermat se basaba en esa propiedad que tienen los números naturales, una propiedad bastante especial. ¿Y de qué manera iba entonces ese método de demostración del descenso infinito de Fermat? ¿Cómo usaba entonces esta herramienta del principio de buena ordenación? Pues, digamos, voy a ponerlo en este contexto del triángulo. Imagínense que yo tengo un triángulo, ¿cierto? Como el que me están diciendo acá. Un triángulo que tiene lados, yo qué sé, X, Y, Z, es un triángulo rectángulo, y ese triángulo tiene área cuadrada, ¿cierto? El área es un número cuadrado. Área cuadrada, voy a decirlo así. Área cuadrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa área cuadrada, yo quisiera, a partir de este triángulo, lo que vamos a ver en un momento, a partir de ese triángulo voy a construir otro triángulo más pequeñito, con otros catetos y otra hipotenusa. Por ejemplo, voy a poner algunas letras, W, T y S. Bueno, R mejor para que no se confunda con un 5. Entonces, si a partir de ese triángulo XYZ yo construyo un triángulo RTW y este triangulito más pequeño sigue teniendo área cuadrada,
Entonces eso nos va a llevar a una contradicción. Voy a retomar. Si nosotros suponemos que hay un triángulo que tiene área cuadrada, ¿cierto? Aquí me están diciendo que no es posible. Pero entonces yo voy a suponer que sí es posible. Esto sí es válido. Y a partir de ese triangulito yo logro construir otro triángulo más pequeñito que también tiene área cuadrada. Entonces, de alguna manera, esto está violando esa propiedad de los números naturales, es decir, la propiedad de buena ordenación. ¿Por qué? Porque yo voy a poder a esto que estoy marcando en rosa, volverle a hacer un mismo procedimiento, donde voy a encontrar otro triángulo todavía más pequeñito, con otros catetos e hipotenusa, que también tiene área cuadrada, y va a ser menor, y va a ser menor. Y entonces miren que cada vez yo voy a encontrar un elemento más pequeño, y encuentro otro más pequeño, y encuentro otro más pequeño, y eso no va a parar. Pero ¿qué resulta? Que como estamos en los números naturales, área cuadrada es un número natural que, ¿cierto? Es el cuadrado de alguien. Área cuadrada es también otro cuadrado. Entonces, en algún momento, yo no voy a poder, ¿cierto? Como no va a poder hacerlo infinitamente. Entonces, por eso el nombre, descenso infinito. ¿Por qué un descenso? Porque construyo algo más pequeño. Y luego construyo algo más pequeño. Y a partir de eso construyo algo todavía más pequeño, que sigue siendo área cuadrada. Pero pensemos, por ejemplo, en el conjunto de los números cuadrados. El 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, etcétera, de ahí para arriba. Piensen en cualquier número cuadrado, puede ser muy grande, ¿cierto? 100 millones al cuadrado, ese número está en ese conjunto. A partir de 100 millones al cuadrado construyo un cuadrado más pequeñito, yo qué sé, el 100 al cuadrado. Pero a partir de 100 al cuadrado construyo uno más pequeñito, el 25 al cuadrado. Y a partir de ese otro más pequeño, el 4 al cuadrado. A partir de ese, el 9, que también es un cuadrado. En algún momento voy a tener que terminar, ¿cierto? No voy a poder continuar infinitamente porque los números naturales o bien los subconjuntos no vacíos de los números naturales tienen un elemento menor que el resto de elementos de ese subconjunto, ¿vale? Entonces esa va a ser la idea. Vamos a partir de un triángulo rectángulo, azulito, y lo que vamos a hacer es construir un triángulo más pequeño que tenga área cuadrada. Y eso va a ser contradictorio por ese principio de buena ordenación de los números naturales, ¿vale? No sé si queda claro, podrían indicármelo en los comentarios. ¿Se entiende la idea? Yo quiero, a partir de un número natural, construir un número natural más pequeño. Y ese nuevo número voy a construir otro todavía más pequeño. Y ese construyo otro todavía más pequeño. Ese proceso no lo voy a poder hacer infinitamente, ¿vale? Y por eso esto nos va a ayudar para demostrar este problemita, ¿cierto? Para justificarlo. Bueno, voy a volver por acá. Entonces, ¿por qué estoy hablando de estas cosas que están acá, ¿cierto? ¿Por qué estoy usando esa identidad que está en rojo? Porque todas las ternas pitagóricas, ¿cierto? En ese caso, esas reducidas, las que tienen máximo común divisor igual a uno, estas se le llaman ternas primitivas, ternas pitagóricas primitivas, ¿vale? Entonces vamos a partir de una de esas que ya no podemos reducir más. Y vamos entonces a ver qué sacamos de acá. Vamos a calcular entonces el área de ese triángulo, ¿cierto? El área, perdón, aquí yo creo que mejor así. El área. El área de ese triángulo azulito, ¿cuál es? Pues naturalmente va a tener que multiplicar base por altura, ¿cierto? Base multiplicado por altura dividido entre 2. Pero vamos a mirar, que es que acá tenemos algo importante. Yo sé quién es A, yo sé quién es B. Miren que B tiene que ser un número par, ¿cierto? Pues B es 2 veces M por N. Entonces al reemplazar me va a quedar 2 por M
por la resta de cuadrados, ¿cierto? Y esto finalmente lo debo dividir entre 2. Y aquí me hace falta un paréntesis, ¿cierto? Los dos los voy a simplificar y esta expresión m al cuadrado menos n al cuadrado la voy a factorizar. Es una resta de cuadrados multiplicado m menos n. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Según mi problema, vamos a pensar que ese enunciado sí es cierto y vamos a llegar a una contradicción, ¿cierto? Me están diciendo, esa área de ese triángulo es esta, luego de simplificar. Y esto es un cuadrado, ¿cierto? Esto es un cuadrado. Es decir, es el 100, es decir, es el 25, es decir, sí, es el 400, yo qué sé, no sé eso. Pero a fin de cuentas es un cuadrado. A ver, la manera en la que nosotros elegimos a m y a n, que tiene máximo común divisor 1, hace que todos estos números que están acá, ¿cierto? Todos esos números que están ahí encerraditos, sean cada uno de ellos. N debe ser un cuadrado. N debe ser, perdón, M debe ser un cuadrado, N debe ser otro cuadrado, la suma debe ser otro cuadrado y la resta debe ser otro cuadrado. ¿Por qué eso? Pues M más N y M menos N, todos son números que tienen máximo común divisor igual a 1. ¿Listo? Entonces todos deben ser cuadrados. Eso no se nos puede olvidar. Y vamos entonces a construir lo siguiente. Recuerden que nosotros a partir de ese triangulito vamos a construir otro triángulo. Entonces debemos exhibir quiénes son los catetos, quién es la hipotenusa y su área debe ser otro cuadrado, ¿vale? Entonces, bien, vamos a tomar ese M y ese N y los voy a sumar, ¿cierto? De hecho aquí está M más N y yo sé que es un cuadrado, entonces vamos a ponerle nombre, R al cuadrado. Y voy a hacer lo mismo con la resta, M menos N, yo sé que también es otro cuadrado, no, no sé si es el mismo, entonces vamos a decir que es ese al cuadrado. De hecho, no podría ser el mismo porque uno es la suma, otro es la resta, y ese M y N no son cero, ¿cierto? Entonces, tengo la suma y la resta. Aquí yo puedo hacer varias afirmaciones. M, entre M y N hay uno par y otro impar. ¿Qué pasa si yo sumo un par y un impar? Pues me va a dar un impar, ¿cierto? O sea que R tiene por cuadrado un número impar. Así que de acá yo voy a poder decir que R y S son números impares, ¿vale? Tanto la suma como la resta de números, uno par y otro impar, va a dar en ambos casos impar, ¿vale? Otra cosa, digamos, que podemos decir por acá, la siguiente, digamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar de estas dos ecuaciones, ¿cierto? De estas dos ecuaciones, vamos a despejar a m y vamos a despejar a n. Entonces podríamos sumar ambas ecuaciones. Si sumo lo de la izquierda, m más n, m menos n, me va a dar 2 veces m es exactamente igual a r al cuadrado más n al cuadrado, ¿vale? Ese 2 lo puedo pasar a dividir. Yo sé que ese m es un cuadrado, o sea que r al cuadrado más n al cuadrado dividido 2, todo esto también es un cuadrado, pues es igual a m que es un cuadrado. Listo. Voy a hacerlo por acá. También no sumando, sino restando. M más n le resto m menos n y eso me va a dar el doble de n igual a
r al cuadrado menos s al cuadrado. Y ese 2 lo puedo pasar a dividir, ¿vale? Pero acá me interesa algo, y es que ese yo lo puedo factorizar como r menos s por r más s, ¿cierto? ¿Y qué ocurre acá? Yo sé que este n, este valor de n, aquí me lo están diciendo, n es un cuadrado. Pero, a ver, r y s son números impares, entonces, ¿cómo tendrá que ser la resta de números impares? Esto es un número par, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la suma de números impares? Pues esto también va a ser otro número par. Pero, a ver, si n es un número cuadrado que no es par, esta igualdad de acá se podrá dar. Resulta que no, porque si r menos s y r más s ambos son pares, al multiplicar va a dar un múltiplo de 4 en la parte derecha, ¿cierto? Va a aparecer un 4, pero en la izquierda, si yo digo que n no es par, pues me está generando eso como una contradicción, ¿cierto? El 2 multiplica a un número que no es par y me está dando un múltiplo de 4. Esto es imposible. Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? Que n debe ser, en este caso n, tendrá que ser múltiplo de 2, ¿cierto? N debe ser un múltiplo de 2. Más aún, podríamos decir que ese n debe ser un múltiplo de 4. ¿Por qué múltiplo de 4? Pues a ver, por ejemplo, pensemos en el 26. ¿Qué pasa si el 26 yo lo leo al cuadrado? Y ese es el valor que tiene n. Pues naturalmente esto es 2 por 13. Y cuando reparto el cuadrado me queda 2 al cuadrado, 13 al cuadrado. Y miren que me está apareciendo, ¿cierto? Ah, debe ser un múltiplo de 4, ¿cierto? Bien, ahí como para convencernos pues con un ejemplito pequeño. Listo, ya estamos casi listos, porque voy a pensar entonces ahora en lo siguiente. Voy a pensar en este número, que sé que es un número par, y voy a pensar en este número que también sé que es un número par. Entonces, como n es un múltiplo de 4, uno de esos dos que encerré en rosado debe ser múltiplo de 4. Porque miren que si n finalmente es múltiplo de 4 multiplicado por 2 me da 8, y entonces el 8 debe aparecer en la derecha, ¿vale? Entonces uno de ellos es múltiplo de 2 y el otro debe ser múltiplo de 4, ¿vale? Entonces voy a usar eso para lo siguiente. Voy a escribirlo por acá. Mm, Voy a ver si puedo hacer esto. Ah, bien, ahí creo que gano un poco más de espacio. Upa. Bueno, no lo gané. Voy a dejarlo así. Bien, voy a continuar. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle nombre finalmente, entonces, a esto. Voy a llamar U, por ejemplo, la suma, y puedo dividir entre 2, ¿cierto? Porque es un número par. Voy a llamar a V la resta, R menos S, y puedo dividir entre 2. ¿Qué conclusión puedo sacar de acá? Tanto U como V uno de ellos es par y el otro es impar, ¿vale? Entonces, uno par y otro impar, por esas razones que he dado desde antes, ¿cierto? Uno par y otro impar. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Pues bien, creo que acá me va a tocar borrar una partecita. Voy a borrar esto y esa identidad.
para terminar y describirla arriba. Entonces, ¿qué ocurrirá con este U que los voy a señalar en un colorcito porque estos van a ser bastante importantes? Este U va a ser un cateto. Este V va a ser otro cateto. Deberían de ser pares los dos. ¿Por qué crees que uno es par y el otro es impar? ¿Por qué crees que ambos son pares? Eso no podría pasar. Realmente eso no puede pasar. Para que se pueda dividir en dos. Pues eso es lo que me dices es dado por esta condición que voy a pintar en verde. Míralo por acá. R y S son números impares, ¿cierto? R es un número impar, S es un número impar. ¿Qué pasa si yo sumo dos números impares? Cuando lo sumo, me va a dar un número par, o sea que puedo dividir entre dos, ¿cierto? ¿Qué ocurrirá cuando hago la resta de dos números impares? Me va a dar un número par, ¿cierto? Entonces también puedo dividir entre dos. Ahora, ya queda justificado porque puedo dividir entre dos, ¿cierto? U y V son ahora números naturales, ¿vale? El hecho mm, de que sea uno par y otro impar, pero yo creo que me va a tocar borrar otro pedacito porque no voy a poder escribir bien. Digamos, vamos a ver, voy a elevar al cuadrado, voy a mostrar esto. U al cuadrado más V al cuadrado. ¿A cuán- a cuánto será igual esa cantidad? Y U y V son como están definidos allá abajo. Cuando U lo elevo al cuadrado da R al cuadrado más S al cuadrado más 2RS y todo dividido entre 4, ¿cierto? En V va a dar muy similar. R al cuadrado menos 2RS más R al cuadrado, todo dividido entre 4. Y cuando sumo, se van a cancelar ese término 2RS, ¿cierto? Entonces esto va a quedar R al cuadrado más S al cuadrado, ¿sí? Dividido entre 2. Pues al repetirse, se está dando la simplificación entre ese 4 que queda en el denominador, con un 2 del factor común de arriba, ¿vale? Pero hay algo muy importante porque nosotros ya habíamos dicho quién era R al cuadrado más S al cuadrado entre 2. Esto es precisamente M. Véanlo acá, ¿cierto? Esta cantidad es M. Es decir, esto es un cuadrado. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Si yo estoy diciendo que ese U y este V, entonces este y este son catetos, y estoy viendo que M es cuadrado, entonces es porque logré formar un nuevo triángulo. Ese triángulo tiene cateto U, cateto V, ¿listo? Y la hipotenusa no es M, cuidado, debe ser la raíz de M, ¿listo? Pues M es un número cuadrado. Entonces ya conformé un nuevo triángulo a partir de este triángulo azul. A partir de ese, construí un nuevo triángulo. Lo único que nos falta ver es, ¿será que este triangulito tiene área cuadrada? Para eso entonces vamos a tener que multiplicar U, bueno, lo voy a escribir así, el área de ese triangulito naranja es U base multiplicado por la altura dividido entre 2. Pero, ¿quién es U? Es R más S dividido 2. ¿Quién es UE? R menos S dividido entre 2. Entonces esto me va a dar, multiplico los numeradores, eso es una resta de cuadrados, R al cuadrado menos S al cuadrado. Todo va a estar dividido entre 2 por 4, ¿vale? El 2 de la fórmula del área y el 4, pues, hay unas mitades en U y V, ¿vale?
Pero esto ya lo habíamos encontrado en un lugar, ¿cierto? Ya esto lo habíamos encontrado en otro lugar. R al cuadrado menos S al cuadrado dividido entre 2. Miren que lo tengo por acá. Uy, perdón. Véanlo acá. ¿Qué pasa si ese 2 que multiplica n lo paso a dividir? Eso me da n, ¿cierto? Entonces esto va a ser n dividido 4. Pero hay otra afirmación súper importante. Esta que está en morado. N es un múltiplo de 4. Entonces, ¿qué pasa si un número cuadrado yo lo divido entre otro cuadrado? N es cuadrado y el 4 es un número cuadrado. División de cuadrados que da exacta, ¿cierto? Da otro número natural. Esto es también otro cuadrado. Voy a poner así. Esto también es otro cuadrado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a poder continuar infinitamente haciendo este procedimiento. ¿Cómo? Tengo un triangulito azul. Ese triangulito azul cumple que su área es un cuadrado. Entonces, aplicando la forma de esas ternas pitagóricas, ¿cierto? M al cuadrado, esa que está aquí en azul, m al cuadrado menos n al cuadrado, etcétera, voy a poder construir otro triángulo que también cumple la propiedad de tener área cuadrada. Pero a partir de este triangulito voy a construir otro triangulito rectángulo que también tiene área cuadrada y construyo otro más pequeño. Y yo no me puedo ir infinitamente buscando números cada vez más pequeños en los naturales, ¿cierto? Eso lo puedo hacer en los reales, pero en los naturales no. Entonces, ¿qué genera eso? Una contradicción. ¿Y la contradicción se originó debido a qué? Se originó al suponer que A, B y C eran los lados de un triángulo que tenía área cuadrada. Es decir, esto no va a ser posible, ¿vale? Yo sé que es un método como bastante complicado, sobre todo pues por la manipulación algebraica que hay que hacer. Miren que acá nos la pasamos de unas letras en otras letras, en otras letras, y eso puede confundir en un principio, ¿vale? Pero es un método súper efectivo para resolver algunos problemas donde no existen soluciones para ciertas ecuaciones. Un ejemplo que les comparto, yo qué sé, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3 veces z al cuadrado. Encontrar todas las soluciones de esta ecuación, x, y, z, son números que hacen parte de los enteros. ¿Listo? Encontrar todas las soluciones de esa ecuación. Puede que me encuentre un método diferente para demostrar, para encontrar todas las soluciones, pero uno que me va a servir va a ser el descenso infinito de Fermat. ¿Vale? Suponer que esto tiene una solución x, y, z, y a partir de esa solución construir otra solución A, B, C más pequeña. ¿Y qué va a pasar? No va a poder continuar infinitamente porque estamos en los naturales. ¿Vale? Pero ves que acá están los enteros, pero es cierto, pero aquí hay cuadrados. ¿Y esos cuadrados qué hacen? Que yo pueda trabajar solamente con números positivos. ¿Vale? Am, bien, no sé si tienen algún otro comentario, una duda, una pregunta. Podrían buscar por ahí. Hay un problema muy famoso que recuerdo ahora que se resuelve con este método. Es un problema de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, 1988, problema 6. Problema 6. También tiene que ver con cuadrados perfectos, ahora que caigo en cuenta. No les comparto muy bien el enunciado porque no lo tengo así bien, bastante preciso, pero lo pueden buscar. IMO 1988, problema 6. Y van a poder buscar por acá. Hay más métodos para resolver ese tipo de problemas. ¿Qué tipo de problemas?
Como los del triángulo, por ejemplo, o como, como este. Déjame pensar. Pues yo método de demostración, pero en últimas está basándose en la propiedad del buen orden que tienen los números naturales. No, no, la verdad. Yo creo que es muy pertinente la pregunta que me haces, porque imagínate que en este problema conozco un poco la historia. em, Ese problema, antes de que se hiciera la Olimpiada, se lo propusieron a varios teóricos de números, doctores en teoría de números, y ninguna de esas personas con, digamos, 2 horas, 1 hora y media, pudo resolver ese problema. Ninguno pudo resolverlo. Ese problema finalmente se hizo en, se planteó pues en esa Olimpiada como el problema último, el problema 6 muy complicado. ¿Y qué ocurrió? Que varios niños, entre ellos uno muy famoso, Terence Tao, resolvió este problema. Y las maneras que encontraron para resolver este problema fue usando el descenso infinito de Fermat, tal vez con otra herramienta que se conoce, bueno, que tal vez ustedes la conocen, la fórmula de Vieta. Es las formas que tienen, pues la relación entre las raíces reales de un polinomio y los coeficientes. Entonces, como que combinó ambos elementos, porque miren que acá es mucho ingenio. Es como, esto es par, esto es impar, entonces si divido, si sumo. Entonces, es muy ingenioso. No sé si eso responde un poco a la pregunta, Edwin, creo. A ver, yo no conozco otro método. ¿Listo? Por ejemplo, para resolver ese tipo de problemas. Mm, no, no, bastante complicado. Bueno, vamos a continuar. Los otros problemas, como mencioné, son más cortos, ¿cierto? Todavía tenemos algo de tiempo. Bueno, por acá hay otro comentario. De Fermat, eso. Descenso infinito de Fermat. Así lo pueden encontrar. Problemas de Olimpiadas, descenso infinito de Fermat o buscar problemas relacionados. La verdad es un método bastante como útil. Hay algunos problemas que son muy difíciles de atacar y con esta herramienta se parte ese problema en partecitas pequeñas, más fáciles de digerir. Bueno, voy por acá, voy a eliminar esto y vamos con el siguiente problema. Bien, el problema de la cuadrícula. Entonces voy a dibujar una de tamaño 7 por 7, pero de hecho yo creo que no va a hacer falta porque, a ver, voy a dibujar una más pequeña todavía, solamente para mostrarles que hay muchos. Pensemos la de tamaño, no sé, 4 por 4. Esta cuadrícula de tamaño 4 por 4, ¿cierto? Aquí me dicen tamaño 7 por 7, pero voy a pensarlo tamaño 4 por 4. La idea va a ser la misma. Y podemos comenzar a contar rectángulos, a ver cuántos rectángulos hay. Un cuadrado es un mismo rectángulo, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, y podríamos hacer eso, ¿cierto? ¿Cuántos de este tamaño hay? Luego yo veo que hay otro tamaño, ¿cierto? Tamaño 2 por 1, está horizontal, también está vertical, ¿cierto? Horizontales, verticales. Y me voy topando con que hay muchos tipos de tamaños de rectángulos, ¿cierto? Podría ser una lista, puntos suspensivos, hasta que finalmente llegó a un rectángulo tiene tamaño 4 por 4. Y lo que voy a hacer es decir, ¿cuántos de este tamaño pequeñito hay? En este caso 16. ¿Cuántos de este tamaño hay? Hay uno, por acá hay otro, dos.
hay 3 por cada columna, o sea que hay 12, y así, ¿cierto? Pero esto me va a tomar mucho trabajo porque toca identificar cada uno de los tamaños particulares y contar cada uno de estos y finalmente hacer la suma y decir el resultado, y ese resultado pues va a responder a mi pregunta. Pero esto es una tarea muy ardua, ¿cierto? Y nosotros en este tipo de problemas no podemos permitirnos gastar el tiempo de esa manera, ¿cierto? Entonces tenemos que intentar buscar una manera como más conveniente. Voy a volverme acá. Vale. Entonces ese tamaño, esa formulación no me sirvió. Poner todos los casos, decir cuántos hay de cada uno y sumar finalmente, parece que no es efectivo. Puede con este 4 por 4 lo haga, puede que con 7 por 7 lo haga, pero con 2024 por 2024 ya uno lo duda, ¿cierto? De hecho, si me dicen 15 por 15 ya es una cuadrícula muy grande con muchísimos rectángulos que no voy a poder como abordar. Bien, entonces yo sé que vamos a pensarlo de otra manera. Yo sé que podríamos hacer algo, por ejemplo, de este estilo. Ah, bueno, esta cuadrícula 4 por 4 yo la puedo volver un poquito más grande hasta completarla. Una cuadrícula 7 por 7, ¿cierto? Por acá en comentario. Por acá ya hay una formulita. 2n-1 por n al cuadrado. Ahorita miramos a ver si es cierto. Entonces, esa cuadrícula 4 por 4. A ver, por acá dice, un cuadrado es un rectángulo. El cuadrito más pequeño lo tomamos cuadrito. Sí, resulta que, a ver, te lo voy a contar, por aquí hay una pregunta. Creo que es muy importante responder a esto. Digamos, este es el conjunto de todos los rectángulos. El conjunto de los rectángulos. ¿Listo? Resulta que por acá hay un conjunto más pequeño, donde todos estos son cuadrados. ¿Vale? Eso respondería a la pregunta. ¿Por qué? Porque cualquier elemento que yo tome en ese conjunto, yo tomo este elemento. Ese elemento es un cuadrado, pero también está dentro de los rectángulos, ¿cierto? De igual manera, voy a hacerte otro diagramita ahí que no viene al caso, pues, pero es importante. Este es el conjunto de los triángulos, de todos los triángulos. Por acá va a haber un conjunto más pequeñito, que te imaginas cuál será. Este es el de los triángulos, por ejemplo, equiláteros. ¿Listo? Y así, digamos, a veces es bueno pensar esto de manera conjuntista porque nos hace caer en cuenta pues de, un cuadrado es un rectángulo es un cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál sí y cuál no? Mira que hay una condición adicional sobre los cuadrados, pues sobre los rectángulos que son cuadrados, ¿y es cuál? Que tengan todos los lados iguales. En el caso de rectángulos eso no es necesario. Y lo mismo en triángulos. ¿Qué condición tienen adicionalmente los equiláteros? Que tengan todos los lados iguales, ¿cierto? Siendo todavía... eh, Entonces tengo por acá esta línea, tengo por acá esta línea y por acá va a ser lo mismo, tengo otra línea y tengo otra línea. Otra idea que se nos puede ocurrir es, voy a pensarlo como de manera, no sé, como generar una secuencia, ¿cierto? Que si yo logro contar cuántos hay en una cuadrícula 4 por 4, al añadir más celdas, pues voy a poder construir la de tamaño 7 por 7. Y a esta, si vuelvo y le pego vuelvo y pego más celdas, ¿vale? Una línea más, una columna más, voy a pensar en la de 8 por 8 y puedo, porque mira que algo parecido a lo de los conjuntos. Hay algunos rectángulos que hacen parte del 4 por 4 pero también hacen parte del 7 por 7.
y en últimas hacen parte del 8 por 8. Entonces yo puedo como hacer una construcción como recursiva o un conteo recursivo más bien, ¿cierto? Esta será del 8 por 8. Y así, entonces uno puede ingeniarse, ve, tal vez esto sí me puede dar luces de poder seguir construyendo hasta llegar a una cuadrícula enorme, ¿cierto? Que tenga tamaño 2024 por 2024. Pero de todas maneras suena como muy complicado, ¿cierto? Este método puede ser bastante posible, como uno ser capaz de desarrollarlo en un examen, pues, y conjeturar una fórmula, ¿cierto? Bien, voy a volverme un montón hasta acá, perdón. Voy a volverme hasta acá. Entonces, vamos a pensar en algo todavía, vamos a intentar, ¿cómo se dice? Eh, Pensar por fuera de la caja. Es decir, vamos a pensar de manera no usual. Entonces, voy a pensar en ese 4 por 4. Vamos a ver, ¿qué pasa cada vez que yo dibujo un rectángulo cualquiera? Voy a dibujar, por ejemplo, este rectángulo. Voy a dibujar este rectángulo. ¿Cómo formo ese rectángulo? Pregunta, ¿cómo se está formando ese rectángulo? Entonces, ese rectángulo naturalmente está formado por dos pares de segmentos o líneas, ¿cierto? Que son paralelas. Entonces, ese lo estoy formando ¿con quién? Lo estoy formando con esta línea y con esta línea vertical. Pero también estoy usando ¿a quién? Estoy usando a una línea horizontal y otra línea horizontal, ¿vale? Entonces, si yo uso esas, voy a formar ese rectángulo que estaba en color rojo, ¿cierto? Lo voy a volver a pintar ahí más pequeñito para que se visualice, ¿cierto? Ese rojo, ¿cómo se forma? Con dos líneas que son horizontales y dos líneas que son verticales. Cambiemos de escenario. Ya no voy a dibujar ese rojo, sino que voy a dibujar otro. Voy a dibujar este pequeñito. ¿Cómo formo ese pequeñito? Exactamente lo mismo, ¿cierto? Debo pensar en dos líneas que son verticales, ¿cierto? Dos segmentos verticales y voy a pensar en dos segmentos que son horizontales. Así se están formando, así se está formando cualquier rectángulo que yo dibuje en esa cuadrícula 4 por 4. Ahorita extendemos esta idea. Súper bien, pero entonces, ¿eso de qué me va a servir? Entonces voy a hacer la siguiente anotación. A ver, si elijo dos segmentos horizontales y mm, dos, sí, sí, creo que sí, creo que sí. Pues el elemento de pensar en fila y columna sí es similar. Si elijo dos segmentos horizontales y dos verticales, ¿qué puedo sacar como conclusión? Entonces, se forma, ¿qué se forma? Un rectángulo. Y voy a poner esa palabra en rojo, ¿cierto? Un rectángulo. Debería también de poner dos horizontales. Las horizontales están en verdecito, las otras, las verticales están en morado. Elijo dos segmentos horizontales, elijo dos segmentos verticales y se me forma un rectángulo. Entonces el problema, yo puedo responder de manera muy fácil todo esto. Es decir, la pregunta de cuántos rectángulos hay. Si digo, si respondo esta pregunta, ¿cuántos segmentos verticales hay? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? Entonces, de cinco segmentos,
verticales. Ah, bueno, voy a borrar no la pregunta. Ahora sí, de cinco segmentos verticales, escojo dos. Pregunta, ¿de cuántas maneras se puede hacer esto? Se puede hacer. ¿De cuántas maneras puedo escoger dos segmentos de cinco en total? Hay una herramienta que tal vez algunos ya conocen, se llama el coeficiente binomial y me sirve justamente para responder este tipo de preguntas. Se simboliza así, 5 2. No es un fraccionario, pero sí se escribe un número debajo del otro. Y se le ponen estos paréntesis. De 5 escojo 2. Y esto es 5 por 4 por 3 por 2 por uno. O lo que es lo mismo, 5 factorial. Ajá, 5 tomado de 2. Dividido el de abajo, que es un 2, es decir, 2 por uno, el factorial del 2. Y la resta, a 5 le quito 2 me da 3 y calculo el factorial de 3. 3 por 2 por uno. Y acá hago las simplificaciones que pueda. 3 2 1 se cancela con 3 2 1. 5 por 4 20 dividido 2 10. Cuando simplifico esto me da 10. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo elegir dos segmentos verticales? Entre esos 5, de 10 maneras. Podrían convencerse. Escojo el primero con el segundo. Escojo el primero con el tercero. Escojo el primero con el cuarto. Y así. Luego, escojo el segundo con el tercero. El segundo con el tan. Y esto da como una suma de Gauss, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas por ahí que están conectadas. Entonces, a ver, ya sé de cuántas maneras puedo elegir dos segmentos horizontales, verticales, perdón. Vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿cierto? Segmentos verticales en morado. Hago la misma pregunta para lo verde. Es decir, lo mismo con horizontal, lo mismo con verde, lo mismo con horizontales, ¿cierto? La misma pregunta con horizontales. ¿Qué puedo decir en este caso? ¿Cuántas líneas horizontales hay? Hay una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, bueno, nuevamente, de cinco escojo dos y esto me da un total de 10. Entonces, a ver, ya sé de cuántas maneras puedo escoger los dos verticales, ¿cierto? 10. Ya sé de cuántas maneras puedo escoger los horizontales. Entonces, ¿qué hago? Principio multiplicativo, ¿cierto? Si multiplico la cantidad de maneras en las que puedo escoger dos horizontales por la cantidad de maneras en las que puedo escoger dos verticales, eso me va a dar el total de rectángulos. Pues cada vez que escojo dos y dos se me forma un rectángulo. ¿Listo? Entonces, la respuesta, ¿cierto? Entonces, 10 por 10. Es decir, 5 tomados de 2 por 5 tomados de 2 da 100. Entonces, ¿qué respondimos? 100 rectángulos en la cuadrícula de tamaño 4 por 4, ¿cierto? Hay 100 rectángulos en la de 4 por 4, pero ¿cuántos habrán en la de 7 por 7? Pues entonces no voy a escribir el número, sino el coeficiente binomial bueno, me quedaría. Si es una cuadrícula de 7 por 7, yo necesito 8, ¿cierto? Necesito 8 verticales y 8 horizontales. Entonces, de 8 escojo 2 verticales, lo multiplico por todos los horizontales, de 8 escojo 2, y esta es ¿qué? El número de rectángulos en la cuadrícula
7 por 7. ¿Y qué pasará en el caso 2024 por 2024? Hago lo mismo. ¿De cuántas maneras puedo escoger dos líneas verticales? Pues habrán 2025 segmentos, ¿cierto? Hay uno más, porque con dos líneas verticales formo una columna, ¿cierto? Es por eso que hay uno más. Entonces acá, bueno, por acá hay alguien en el chat, perdón. Combinatoria. Combinatoria. No entiendo, no entiendo en qué momento me preguntaste eso, hace 3 minutos. Bueno, entonces yo creo que para responder la pregunta 2024, pues debo hacer lo mismo, ¿cierto? Voy a borrar por acá esta partecita. Ya voy a revisar el chat, ya ahora vi si lo vi inmediatamente. Y voy a responder Vamos a ver. Cuidado, eso tiene que ser 2025. De 2025 escojo dos, ¿cierto? De 2000, lo voy a escribir así, de 2024 más uno, ¿cierto? Porque hay un segmento vertical más, escojo solamente dos. Esto lo multiplico por 2024 más uno, ¿cierto? Hay un segmento más horizontal, de ahí escojo dos. Y esto me da el número de rectángulos en la cuadrícula 2024 por 2024. ¿Vale? Muy bien. ¿Podría esto haberlo escrito? Esto es exactamente lo mismo. 2025, de 2025 escojo 2 y todo está al cuadrado. Entonces miren que no importa el n, pues no importa la cantidad, el tamaño de la cuadrícula. Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, de hecho, ¿cierto? Si digo una cuadrícula de tamaño 100 por 500, entonces sé qué va a ser. Si de 101 escojo 2, de 501 escojo 2 y multiplico esas dos cantidades, ¿vale? Miren que acá no nos tenemos que como meter a saber cuáles son todas las formas posibles de rectángulo, sino que estamos viendo una cosa mucho más como arriba de todo. Cuidado, no, esa no debería de ser la escritura, n más uno al cuadrado de a dos, porque voy a borrar una partecita, voy a borrar esto, ¿listo? Para contarte eso, a ver. En el coeficiente binomial, entonces, tal vez la herramienta está nueva, pues algunos de ustedes tal vez no la han trabajado, pero entonces, a ver, NM. Este numerito es exactamente el factorial de n. ¿Y qué es el factorial? Es multiplicar, ¿cierto? Por ejemplo, yo escribo 4 factorial. ¿A cuánto es igual a eso? Multiplico 4 por 3 por 2 por uno, ¿vale? Multiplico 4 por 3 por 2 por uno. Es decir, 4 factorial es el número 24, ¿vale? Y así. Súper bien, ahí sí quedó la corrección. Muy bien. Entonces, el factorial de arriba, el factorial del de abajo y el factorial de la resta. En- a ver, entonces esto, bastante importante. Pero ¿para qué me sirve este numerito? Este numerito me va a servir para varias cosas. Digamos, tengo n objetos y esos objetos pueden ser, tengo n lapiceros diferentes, tengo n estudiantes, ¿vale? N objetos. Y quiero escoger, uy, perdón, quiero escoger a M de ellos. Por ejemplo, alguien llega al salón de clases y ustedes tienen 20 compañeros en su salón, ¿cierto? Son 20 en total. Y alguien dice, le voy a regalar estas dos chocolatinas a dos personas de ustedes, ¿cierto? ¿De cuántas maneras puedo hacer eso? De 20 escojo dos y hago la cuentica.
20 factorial dividido 2 factorial, 18 factorial, la resta, ¿cierto? Eso me da 20 por 19 dividido 2 y hago esa cuentica. Y ahí yo lo calculé muy fácil, ¿listo? Porque me ayudó esa herramienta a resolver el problema, porque las chocolatinas son la misma la una de la otra, ¿cierto? Si a mí me dicen, de los 20 estudiantes, a uno le voy a dar una chocolatina y al otro le voy a dar un paquete de papitas, ahí ya cambia, ya no me sirve esta manera de hacerlo. En ese caso, pienso así, ¿de cuántas maneras puedo escoger la primera persona? De 20 maneras para darle la chocolatina. ¿De cuántas maneras puedo escoger la segunda persona para darle las papitas? De 19 maneras. Principio multiplicativo, 20 multiplicado 19 y ese es el resultado, ¿vale? Entonces, ¿para qué me sirve el coeficiente binomial? Para contar la cantidad de formas en las que yo puedo escoger grupos de tamaño m en un grupo de tamaño mayor, n. ¿Listo? Para eso me va a servir el coeficiente binomial. Entonces la invitación con este problema es, usen el coeficiente binomial en ese tipo de situaciones en las que se presenten, no sé, cierto tipo de comportamientos, pero hay que mirar, ¿cierto?, por fuera de la caja y ver la situación como un todo, ¿vale? Aquí yo no estoy pensando rectángulo por rectángulo, sino que yo estoy pensando más allá. Mire que ya me preocupé por cómo se forma un rectángulo. Ah, se forma con líneas verticales y horizontales. Y entonces siempre los rectángulos se forman con dos verticales y con dos horizontales. Esta afirmación de acá. Entonces eso me va a ayudar para contarlo. ¿Con quién? Con la herramienta del coeficiente binomial. ¿Vale? Creo que estos dos problemas eran los más significativos de esta sesión. Vamos a pasar a los de geometría. Si tienen dudas o preguntas. Bien, por ahí ya se dieron cuenta que faltaban unos paréntesis. Listo. Espero pues les sirva ese coeficiente binomial para contar algunas cosas en ese examen que van a presentar el fin de semana. Vamos a intentar resolver estos dos problemas faltantes bastante rápido, ¿cierto? Para que nos dé el tiempo. Entonces, en este primerito tenemos que dibujar, ya lo había mencionado. ABC de un triángulo rectángulo inscrito en una circunferencia. ¿Qué significa inscrito? Que está dentro. ¿Listo? Entonces voy a dibujar primero una circunferencia. Dibujo una circunferencia. Esa circunferencia, perdón, la voy a poner por allí. Entonces, en esa circunferencia hay un triángulo que está inscrito. ¿Cómo así que inscrito? Está dentro, ¿vale? Voy a pintarlo con otro colorcito. Ay, un triángulo. Entonces, un triangulito. Triángulo. Triángulo tiene, la circunferencia tiene centro O, las perpendiculares al diámetro BC. Ah, bueno, por acá hay algo adicional. El diámetro de la circunferencia es BC, es decir, el diámetro coincide con uno de los lados del triángulo, eh, ¿cierto? Del triángulo rectángulo que nos dieron. Ahora sí voy a ponerle nombrecitos. Voy por acá. Entonces, vértice, vértice, vértice. Entonces, ese triángulo está inscrito, o sea que este es el vértice A, vértice B y vértice C. Aquí hay una cosa, un resultado importante que hay que conocer. Lo voy a decir en palabras, lo voy a decir para no tener que escribirlo, ¿cierto? Por cuestiones de tiempo. Si ustedes dibujan un triángulo que tiene vértices en una circunferencia, ¿cierto? Tengo una circunferencia, escojo tres vértices, uno de esos puntos, perdón, ahí el dibujito, uno de esos puntos. Ese triángulo puede que sea rectángulo o puede que no sea rectángulo.
¿Cómo yo sé que ese triángulo es rectángulo? Si algún par de vértices es que, bueno, algún par de vértices, el segmento que une un par de esos vértices es un diámetro. ¿Listo? En ese caso, voy a poder decir que ese triángulo es rectángulo, como en este caso. Entonces, miren que acá pudieron haber no decir esto. ABC es un triángulo inscrito en una circunferencia de centro O. Las perpendiculares al diámetro BC. Entonces ya me mencionaron que esto es un diámetro, entonces ese triángulo debe ser rectángulo, ¿vale? Pero hay que conocer este tipo de resultados. Bien, en este caso me lo están diciendo todo, como por si yo no sé ese tipo de cosas, pero no siempre es así. Entonces es bueno conocer algunos resultados como elementales de geometría. Bien, entonces tengo ese triángulo, ta, ta, ta. El centro es O, ¿vale? El centro es O. Y me dicen, las perpendiculares, es decir, que forman ángulos de 90 grados, al diámetro, trazadas desde O y desde A, intersectan a la circunferencia del mismo lado. Ah, bueno, entonces, de acá voy a trazar una línea, la voy a pintar en otro colorcito azul. De acá tiro una perpendicular al diámetro, ¿cierto? Y toca en un punto. De este punto voy a trazar otra perpendicular que toca en otro punto y ya les voy a poner nombre. Este puntico y este puntico tienen nombre, me lo están llamando D. Desde O, la que sale de O se llama D y la que sale desde A se llama P. ¿Cómo me doy cuenta que es en ese orden? Por esta palabra, respectivamente. Listo, y ahora, el ángulo DSP, voy a ponerlo en rosa, DCP, este angulito tiene una medida que me la dijeron, ¿cierto? Este angulito tiene medida 15 grados. Entonces, si ese angulito es 15, ¿cuánto vale ABC? ABC. Entonces, la pregunta está puesta en este ángulo. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Entonces, voy rápidamente a decirlo así. A ver, hay un hecho que a mí me parece súper relevante de las circunferencias. ¿Y es cuál? Pues justamente lo que las define. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo. Es decir, tengo ese punto fijo, el centro, y yo tengo una distancia 10. ¿Cuáles puntos están a distancia 10 de este punto fijo? Este puntico de acá está a distancia 10. Este de acá está a distancia 10. Y así. No entiendo la pregunta. ¿Cómo que se forma un equilátero? Triángulo equilátero. Tal vez me estás diciendo. Este, sí, dímelo en letras para saber con precisión a cuál te refieres. Porque aquí hay varios triángulos. ACP, entonces me estás diciendo ACP es equilátero. No es equilátero. No puedo saber si es equilátero o no. ¿Qué cosa sí podría decir sobre el triángulo ACP? Que ese triángulo es isósceles. ¿Sabes por qué es isósceles? Porque mira que es como si ese triángulo de arriba, el triángulo AC y este puntico que no tiene nombre, lo voy a llamar Z. Es como si ese triángulo yo lo doblara como para la otra parte de acá, ¿cierto? Cuando lo doblo, y digo que lo doblo porque aquí yo sé que es azul, es perpendicular. Cuando lo doblo, es como si tuviera el mismo triángulo. Entonces, es la medida de este de acá es exactamente la medida de esto de acá. Entonces, ese triángulo es isósceles. Pero de que sea equilátero, no puedo decirlo todavía. Esto habría que trabajar un poquito más. Pero si es isósceles, si tiene dos lados iguales, es isósceles. ¿Listo? Bien.
Entonces, lo importante de la circunferencia es, si yo estoy en el centro y trazo un segmento a cualquier punto de esa circunferencia, pues ese será el radio y pues todos esos segmentos serán congruentes, ¿vale? Entonces vamos a ver acá quiénes son radios para empezar a sacar congruencias, triángulos isósceles. Entonces, por ejemplo, desde O hasta D, OD es congruente. ¿Con quién? Con OC, ¿sí o no? Esta línea es un radio y esta línea es un radio. Es decir, son congruentes. O sea que el triángulo OCD es isósceles, es un triángulo isósceles, ¿sí? Y una consecuencia de que algo sea un triángulo isósceles, por ejemplo, si este es un triángulo isósceles, voy a dibujar ese mismo. am, digamos que esto es D, esto es C y este es O. Digamos que este es el triángulo isósceles. Este pedacito mide exactamente lo mismo que este. Consecuencia, este ángulo, si este ángulo mide alfa, pues entonces este también debe tener media alfa. Sí, relaciones entre triángulos isósceles. Otro hecho que tenemos que conocer bastante. O recíprocamente, si yo tengo un triángulo que tiene dos ángulos congruentes, entonces deben haber dos lados relacionados con esos dos ángulos que sean congruentes también, ¿vale? Todo esto es isósceles y si ese triángulo es isósceles, podemos decir lo siguiente. Este angulito de acá debe ser exactamente igual a todo este ángulo de acá, ¿o no? Esos dos ángulos son iguales. Pero yo sé una cosa, y es que, por ejemplo, ese triángulo es rectángulo, porque esto me dijeron que era perpendicular. Entonces yo ya ahí puedo saber. Si este es rectángulo, ¿cuánto vale cada uno de esos ángulos? 45, 45. Súper bien. Este angulito de acá, el ángulo ODC, es 45 grados. Otro ángulo, el ángulo OCD, ojo con el orden, es 45 grados también. ¿Por qué? Pues consecuencia de que sea isósceles y consecuencia de que sea un ángulo recto acá. A ver, entonces podemos saber más cosas, ¿cierto? Este ángulo de acá, por ejemplo, es 90 también, y si este de acá es 15, pues ya sabemos cuánto mide este. Este debe medir 30 grados. Lo voy a hacer con otro colorcito para que quede más claro. Verde. Este rosa es 15, ¿cierto? Este rosadito es 15. Pero yo sé que todo ese negro es 45. Entonces, ¿cuánto le falta para llegar a 45? Me falta el verde. Al rosa, ¿cuánto le falta para llegar al negro? Le falta el verde. Y ese verde, yo sé que es 15. Ah, si era equilátero. Vamos a ver. No, no es equilátero. ¿Sabes por qué? Si esto es P, esto es A y esto es C, mira que este angulito acá. Ah, no, 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 todavía no. Ahorita miramos. Es posible que sí sea equilátero. Todavía no lo sé. Entonces, ese angulito verde vale 30. ¿Sí? Eso, si verificamos que todos son 60, por supuesto es equilátero. Entonces, lo que les decía ahora, miren que ese triángulo que se está formando con A, C y P es como si yo hubiera tomado este triángulo de arriba y lo hubiera doblado aquí abajo, ¿sí o no? ¿Eso qué hace? Que quienes sean congruentes, este pedacito sea congruente con este pedacito. Lo voy a poner aquí en color azul. Este angulito de acá debe ser congruente con ¿cuál? Con este que ya está pintado en verde. Entonces, este de este lugar en azul va a valer 30 grados también. ¿Listo? Pero si este es 30,
¿Cuánto medirá este que está en color verde? Sabiendo que este es un triángulo rectángulo, pues completamos 180 y nos da 60, ¿cierto? A, B, C. Este ángulo A, B, C es el que quiero encontrar. Bueno, el otro problema ya no nos dio tiempo a hacerlo, entonces quiero explorar la hipótesis que ustedes tienen y es de que ese triángulo APC es un triángulo equilátero. Vamos a mirarlo. Bien, ya sé que el ángulo en C es 60, súper. Pero voy a sacar por acá otro triangulito, este triangulito A, B y este punto de corte. Yo sé que este es 60, o sea que este de acá mide 30. Y si este mide 30, todo este resto deberá medir 60. Súper bien, muy buena intuición. El triángulo APC es equilátero. Listo. En lo bueno de geometría es que hay muchos caminos para pensar. Pues de hecho en todos, en muchos problemas hay caminos, pero hay unos en los que ya es como el camino ya está más restringido, ¿vale? Mm, les voy a mostrar la identidad que está relacionada con el siguiente problema y dejamos así. Listo. Y espero que les vaya súper bien en esa final. Bueno, tengo esto, voy a dibujar rapidito. La identidad esa que les quiero compartir es la siguiente. Mm, ay, lapicito, ¿dónde está? Tengo un triángulo por acá equilátero. Perdón, un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y en este triángulo rectángulo tengo unas medidas. Digamos, esto es A, digamos, esto es B y digamos, este es C. La relación, entonces, bueno, lo que me están pidiendo en este problema es encontrar una circunferencia que está por acá dentrico. Uy, bueno, yo creo que va a ser difícil dibujarla así, entonces mejor con lapicito. Esa es la circunferencia y me están pidiendo quién será el radio R. Encuentra el radio R, pues su es tangente, tocan un punto, tocan un punto, tocan un punto. ¿Listo? ¿Quién es R? Y lo único que conozco es A, B y C. Creo que es un ejercicio sencillo para ustedes, pero entonces vamos a poder encontrar lo siguiente. Si el ejercicio lo resolvemos pensando en áreas, vamos a llegar a esta solución. A por B dividido el perímetro. Si lo hacemos, si lo hacemos por áreas, y ya les voy a explicar rápidamente eso, pero si lo hacemos usando el hecho de que teorema de Poncelet, ¿cuál será ese N1? No, no lo recuerdo. Tal vez yo no le tengo nombre. Por ejemplo, ¿qué puedo decir de este segmento y este segmento? Al ser tangentes con esa circunferencia, estos dos valores miden lo mismo. Esto mide lo mismo que esto. ¿Listo? Y puedo hacerlo para todos los otros lados. En verdecito. Este pedazo de segmento, este pedacito va a tener la misma medida que este otro y este pedacito de acá va a tener la misma medida de este. ¿Será ese el teorema de Poncelet que me estás comentando? Entonces, si lo hago usando eso, ¿cierto? Y sacando pues una ecuación para el valor de C, es parecido. Bueno, entonces vamos a encontrar que R es exactamente igual A más B menos C dividido 2. ¿Listo? Si lo hago usando áreas, encuentro lo de arriba, pero si lo hago usando, yo qué sé, voy a decirlo como tangencia, si lo uso usando el hecho de tangencia, pues voy a llegar a lo otro. Conclusión, tenemos dos respuestas diferentes.
Pues en forma. Pero ¿será que numéricamente son lo mismo? AB dividido A más B más C será exactamente igual a A más B menos C dividido 2. ¿Será esto igual? Recordemos, el teorema dice que A más B más C es igual a A más B es igual a C más dos veces el radio. Bueno, no, creo, no lo tengo en mente el teorema de Poncelet, pero vale. Vale, entonces acá no nos podemos olvidar de que estamos en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Es decir, A al cuadrado más B al cuadrado es exactamente igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces miren que si nosotros los denominadores los pasamos para el lado contrario a multiplicar, me queda 2AB es igual a A más B más C multiplicado. Y esto es justamente como una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Les voy a hacer énfasis poniendo este símbolo. Miren que esto es una resta de cuadrados. Sumo y resto las mismas cantidades. Entonces esto es A más B al cuadrado menos C elevado al cuadrado, ¿cierto? Y si expandimos, pues en la parte izquierda nos va a quedar el binomio más B al cuadrado más 2AB menos C al cuadrado. Pero, ya lo había dicho arriba, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. O sea que esta cantidad, si le resto C al cuadrado es cero. O sea que finalmente estamos comprobando esa identidad, ¿vale? El radio de la circunferencia inscrito en un triángulo rectángulo tiene esta forma o tiene esta forma equivalente, ¿vale? Chicos, vamos a dejar así. Les agradezco por la paciencia, por estar en este espacio y nos vemos el sábado. Espero que les vaya muy, muy bien, súper bien a todos en esta gran final. El de Arias, te lo voy a comentar, pero voy a tener que borrar este dibujito. Voy a borrar solo. Al de Arias, llego de la siguiente manera. Eh, tengo el triángulo, tengo una circunferencia. Ay, no, esa no. Esta sí. Estos puntos de tangencia, ¿cierto? Entonces yo puedo partir ese triangulito en varios triángulos. Si esto es A, esto es B. Bueno, al revés. Base, altura, hipotenusa. ¿Cuál es el área de ese triángulo? Base por altura dividido 2. Pero hay otra manera en la que yo puedo calcular el área y es como suma de otras áreas, ¿cierto? Entonces voy a pensar en este punto, lo voy a unir con este lo voy a unir con y este lo voy a unir con los vértices. Mira que en los tres casos, ¿cuál es la altura de este triangulito? ¿Cuál es la altura de este triangulito? El radio, ¿cierto? ¿Cuál será la altura de este triangulito? El radio. ¿Cuál es la altura de este otro? El radio. Entonces, de esa manera, el área de ese triángulo es la suma de esta área más esta área más esta área. Y en todos los casos la altura es el radio. Entonces voy a tener am, A por radio dividido 2 más B por radio dividido 2 más C por radio dividido 2. En este caso, saco factor común R, igualo esas dos áreas. Esta área debe ser igual a esta, ¿cierto? Entonces, B por dividido 2 es exactamente igual a A más B más C con factor común R. Los dos ya los simplifiqué, ¿cierto? Aquí hay dos en la izquierda y dos en la derecha. Los puedo simplificar y el R lo despejo.
resultando finalmente esta formulita. ¿Listo? Bueno, ahora sí, chicos, espero que les vaya muy bien. Muchas gracias. Disculpen que me pase el tiempo. Nos vemos. Gracias, gracias a ustedes.